Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, para mí es una tremenda satisfacción estar hoy aquí. Mi relación con el mundo evangélico viene de la etapa mía de subdelegado del gobierno, ¿no? Y allí os descubrí en una jornada de oración por la paz. Y desde el principio noté la autenticidad de vuestra fe y de vuestras prácticas. Yo soy una persona que creo mucho en la oración. Y vi que vosotros, la oración es fundamental en vuestra fe. Eso es lo primero. Pero luego, que sois buenas personas. No conozco malas personas entre vosotros, que seguro que habrá alguno, pero bueno, yo no me lo he cruzado. Y lo tercero, sois auténticos, sois personas auténticas. Por eso, mi vinculación con la Facultad de Teología, que venía primero como por audio, por teléfono, y luego ya el año pasado empecé presencialmente y aquí estoy un año más. Y bueno, otras colaboraciones que he tenido con la Iglesia Evangélica, y para mí fue un punto importantísimo el premio Unamuno, amigo de los protestantes, que se me entregó este año. Importantísimo, porque yo creo mucho en la libertad, creo mucho en el derecho de cada uno a vivir su fe, su religión, y creo en la convivencia. Yo me acuerdo cuando se celebró los 500 años de la Reforma Protestante, que yo lo dije públicamente, ¿no? Yo como representante del Estado, pues tenía que pedir un poco perdón por lo que España hace 500 años hizo. Todos tenemos que pedir perdón un poco por lo que ha pasado en siglos anteriores, ¿no? Yo creo que la convivencia es lo que hace avanzar a las naciones, ¿no? Y bueno, pues que este año 2024 yo he sido pregonero de la Semana Santa de Córdoba y premio Unamuno, amigo de los protestantes. O sea, que me pueden dar por los dos lados. Pero curiosamente no hubo ninguna crítica, ni en el mundo de las hermandades, me dijeron, ¿y un amigo de los protestantes va a dar el pregón? Ni en el mundo de la Reforma me dijeron, ¿y va a dar el pregón de Semana Santa? Por tanto, bien. Bueno, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Yo pretendo daros una serie de datos, una serie de hechos objetivos, pretendo haceros pensar un poco y que luego pues, que haya alguna pregunta independientemente del examen obligatorio que vamos a poner Antonio y yo, en el que prácticamente todo el mundo suspende, ¿no? Y además no sacan el título. Es que, sí. Bueno, creo que luego con aceite y con vino o cerveza se puede solucionar algo, ¿no? Sí. Y vamos a hacer todo eso en base a una etapa importantísima del cristianismo, como es sus orígenes. Hoy estamos aquí porque hubo unos inicios. En el momento que Cristo muere, que Cristo resucita, podía haber terminado todo. Y hoy en día, fijaros cómo está el cristianismo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó en esos exactamente 4 primeros siglos del cristianismo? ¿Cómo pasa de ser una fe predicada solamente en un rinconcito del mundo, como era Judea, la provincia romana de Judea, donde su líder muere, es crucificado y muere, sus adeptos creen que resucitó, ¿vale? Pero ¿cómo pasa de ahí a un año concreto, 380, el año 380, después de Cristo, lógicamente, a ser la religión oficial del imperio? ¿Cómo es ese proceso? Yo lo voy a hacer muy divulgativo para que más o menos lo veáis todo. Seremos sinceros, hay cosas que forman parte de la tradición, que no hay fuentes documentales. Lo iremos viendo poco a poco. ¿Podemos poner la primera ya? Ahí está. Los viajes de San Pablo. Hay una persona clave en la expansión del cristianismo, es San Pablo. Todos conocemos la historia de San Pablo porque viene en los hechos de los apóstoles. En principio, Saulo persigue a los cristianos, pero nos cuentan que camino de Damasco tiene una revelación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él cae del caballo. Incluso en la historia del arte hay cuadros que muestran esa conversión de San Pablo, y de ser un perseguidor de los cristianos en nombre de las autoridades judías,
él pasa a ser un gran predicador. Y además hace algo clave, que es que abre la religión cristiana a los gentiles, lo que los judíos llaman gentiles. Los judíos dividen el mundo entre judíos y gentiles. Gentiles somos todos los demás, los que no somos de religión o raza judía, ¿no? Esto es importantísimo porque hasta parte de los primeros apóstoles, San Pedro entre ellos, San Pedro decía que no, que lo que había predicado Jesús era solamente para los judíos. Pero San Pablo lidera otra opinión, que es la que se impone, que la predicación tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es histórico, eso está atestiguado por los Hechos de los Apóstoles y por fuentes documentales históricas, que San Pablo es el gran predicador del cristianismo por todo el mundo. Hace muchos viajes, ahí están reflejados muy bien en este mapa, prácticamente lo que es Turquía, que entonces era la provincia romana de Asia Menor, y Grecia y parte de los Balcanes. Chipre lo trabaja, hace montones de viajes que luego quedan reflejados. Carta a los Corintios, porque visitó Corinto, carta a los tesalonicenses, porque visitó Tesalónica. En fin, ahí en ese mapa viene pues, esos viajes apostólicos fundamentales para la expansión del cristianismo. Bueno, ¿y cómo convencía a San Pablo a ellos, a los demás, que eran todos paganos? Creían en los dioses romanos, en el amplio panteón. Bueno, eso yo no lo sé explicar. Yo no lo sé explicar, pues yo soy un sencillo historiador. Pero algo divino tenía que haber. Alguna misión sobrenatural había en las palabras de San Pablo que convencía, ¿no? Probablemente la gente a la que hablaba también era gente que estaba harta de unas deidades que no les garantizaban la felicidad y prestaban oído a una nueva religión que hablaba de un único Dios, que hablaba del Dios del amor, que hablaba de la otra vida. Quizá por ahí tendría que haber, pero nunca olvidemos también la parte de intervención divina, para que San Pablo fuese convenciendo a todo ello. Hay un último viaje importantísimo, que es a Roma. Curiosamente, prácticamente todos estos viajes estaban pagados por el imperio, porque San Pablo era ciudadano romano y la causa judicial que se hacía contra él solamente se podía dilucidar en Roma finalmente, porque él apelaba y la apelación final era en la propia capital del imperio. Entonces el imperio era el que lo llevaba de un lado a otro y a Roma lo lleva el propio imperio romano. En Roma hace una grandísima labor San Pablo, allí está con San Pedro, porque San Pedro está en Roma también, y entre los dos pues comienzan en el corazón del mundo romano, con gente culta, con gente que eran como ánforas vacías, pero que querían llenarse de una fe verdadera. Allí comienzan ya la fase decisiva de la expansión del cristianismo, ¿no? Ambos mueren en la persecución de Nerón, la primera gran persecución que hay contra los cristianos. Eso está atestiguado, eso es histórico. La primera gran persecución del año 68-69, San Pedro muere crucificado, San Pablo era ciudadano romano, entonces no podían crucificarlo, tenía que ser una muerte más, digamos, menos dolorosa, más limpia, entre comillas, y lo decapitan, ¿no? Pero bueno, aunque mueren los dos, pero su semilla ya está sembrada y el cristianismo arraiga, aunque sean catacumbas, pero arraiga en el corazón del imperio romano. Y desde allí ya se expande por toda Europa, Asia, África, Britania, todo lo que era el imperio romano. El imperio romano tenía dos vehículos importantísimos, que era la lengua, una lengua común, el latín. ¿Os imagináis que hoy en día en toda Europa, el Próximo Oriente y África se hablase un solo idioma? Lo que eso facilitaría. Y lo segundo que tenía eran unas comunicaciones magníficas, las calzadas, las rutas marítimas.
Eso facilitó la expansión del cristianismo. O sea, dos cosas materiales, ¿no? Luego ya digo, aquí hay un componente sobrenatural, un componente divino que explica esa expansión. Y vamos a detenernos un momento en España, ¿no? Yo creo que la mayoría sois españoles, aunque sé que también hay de fuera, pero vamos a ver qué pasó en España. ¿Cómo llega el cristianismo a España? ¿Nos pone la siguiente, por favor? Bueno, hay una tradición de la que no quedan fuentes documentales. Y no quedan fuentes documentales porque en las persecuciones se perdía mucha documentación. Hoy en día, gracias, en las persecuciones que hay hoy en día se mata personas, pero también se eliminan documentos. A veces hasta los propios cristianos tienen que eliminar documentos para que no haya listas de cristianos. Bueno, pues nos podemos imaginar en esos primeros siglos del cristianismo que se perdió mucha documentación. Entonces no tenemos documentación histórica ninguna de saber cómo el cristianismo llegó a España. Hay una tradición, la más importante, que el apóstol Santiago, uno de los 12 de Jesús, llegó a Hispania, desembarcó en la zona de Almería, y recorrió Hispania. Por lo visto con bastante poco éxito. Entonces, a orillas del Ebro, en la ciudad de Zaragoza, cuenta la tradición que allí se lamentaba del fracaso de su obra misionera en Hispania. Y se le aparece la Virgen del Pilar, perdón, se le aparece la Virgen, como se dice en la tradición, en carne mortal, porque en ese momento la Virgen vivía todavía. La Virgen vivía en Éfeso. Y se aparece la Virgen sobre un pilar, y le da ánimos para que siga predicando. Bueno, esto origina una serie de historias importantísimas. Por lo pronto, el culto a la Virgen del Pilar, patrona de España, patrona de la hispanidad, pero luego el culto a Santiago. Que cuando es decapitado y muere en Jerusalén, sus discípulos traen sus restos aquí a Hispania, porque al final en Hispania había arraigado la fe, y es enterrado en un lugar de Galicia. Y a partir del siglo IX, comienza una peregrinación a ver los restos de Santiago, que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, desde el siglo IX hasta nuestros días, pues forma parte de la historia de Europa. Pero ya digo, esta historia está ahí entre la tradición, la leyenda. No tenemos apenas datos, como digo, quizá más que Santiago, lo que se habla de los 7 varones apostólicos. Hay 7 discípulos de los apóstoles, no es ningún apóstol, pero 7 discípulos de los apóstoles que vienen a Hispania a predicar el cristianismo. La tradición habla que la primera hispana bautizada se llama Luparia, que es en la zona de Guadix, en Granada. Y allí parece que arraiga primero el cristianismo y se va expandiendo por toda Hispania. Hay una cosa cierta. A principios del siglo IV, hay un concilio, una reunión de obispos de Hispania. Se llama el Concilio de Elvira. Elvira era el nombre antiguo de Granada. Eso sí es rigurosamente histórico. Por tanto, para que a principios del siglo IV haya un concilio, una reunión de obispos de toda Hispania, había unos 17 obispos, significa que ya había un arraigo del cristianismo. Es decir, no tenemos datos históricos seguros, pero sí tenemos tradiciones e intuiciones, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, pues esta labor de expansión del cristianismo por todo el imperio va haciendo que la mayoría del imperio romano sea cristiano. La mayoría de la población del imperio romano sea cristiano. Voy a ponerme las gafas para ver mejor. Porque ahí, según los colores, podemos ver dónde estaba más expandido el cristianismo. Estamos hablando de principios del siglo IV. La que está en naranja más oscuro, es donde la mayoría de la población era cristiana.
Como podéis ver, es toda la zona de Asia Menor, donde San Pablo hizo tanta labor. La zona de la actual Túnez, Numidia, importantísima también. Ahí estaba Cartago, la mítica Cartago, ¿no? Cartago era una provincia romana. Ahí hay un personaje muy importante que se llama San Agustín, que era de Hipona, de esa zona. No penséis ahora mismo en esas zonas del norte de África tan desfavorecidas. Entonces eran unas provincias florecientes del Imperio Romano. Luego, en un color sepia, fijaros, prácticamente toda España, gran parte de Francia, toda Italia, todo el sur de los Balcanes. O sea, estaba muy extendido el cristianismo a principios del siglo IV. Pero, ojo, el imperio oficialmente seguía adorando a dioses del gran panteón. Júpiter sería el máximo, pero luego Marte, Venus, Mercurio, incluso deidades orientales. Mitra, que venía de la zona de Persia, Isis, que venía de la zona de Egipto. Seguía habiendo un panteón. Panteón significa todos los dioses, ¿no? Ponemos la siguiente. Y en ese mundo de religión oficial pagana, podemos decirlo, que por cierto, pagano viene de pagus. Pagus es campo en latín, porque a medida que iban pasando los siglos, los cristianos se iban imponiendo en las ciudades, en los núcleos urbanos, que eran los que tenían más cultura, había más libertad, mientras que en los reductos de los campos, de los pueblos que había menos cultura, el paganismo seguía. Ese es el origen de la palabra pagano. Bueno, pues en esos tiempos, primero en que el cristianismo estaba en la sombra, unas veces perseguido, otras veces, bueno, se hacía la vista gorda. Me llama la atención que veamos un poco los símbolos cristianos. ¿Cuáles eran los símbolos de los cristianos? Porque hoy en día, ¿cuál es el símbolo del cristianismo por excelencia? La cruz. Pero en los primeros tiempos no era la cruz, porque la cruz tenía un concepto negativo. A los grandes criminales se les crucificaba. La cruz era una muerte ignominiosa. La cruz no se pone como símbolo cristiano hasta metido el siglo IV. Cuando ya el cristianismo es aceptado oficialmente, y al ser aceptado oficialmente, la cruz deja de ser un instrumento de patíbulo, de condena a muerte a los delincuentes, a convertirse en un símbolo de fe, de amor. ¿Cuáles eran los primeros símbolos de los cristianos? A lo mejor algunos no lo sabéis y esto os va a interesar. El primer gran símbolo cristiano es el buen pastor, basado en las escrituras de que Jesús es el buen pastor que vigila a sus ovejas y, bueno, pues abandona, si hace falta, el rebaño para ir a buscar a la oveja perdida, la rescata y la devuelve al rebaño. Entonces, en las catacumbas, en los sarcófagos de los primeros cristianos, en los mosaicos, lo que aparece siempre es la imagen del buen pastor, el símbolo de los primeros cristianos, el buen pastor. Esta es una idea muy bonita. Que por cierto, hay una abadía en Francia, de la época medieval, que tiene un capitel doble. En un lado se refleja a Judas ahorcándose. Y en el otro lado se ve a Jesús como buen pastor con el cadáver de Judas a cuestas. O sea que hasta Judas podía ser perdonado. Es el único sitio donde yo he visto una imagen en que Judas pueda ser perdonado, ¿no? Pero bueno, fijaros la idea, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Otro símbolo de los primeros cristianos era el pez. El pez porque en Jesucristo, en griego, sus primeras letras, su palabra, se confunde con la palabra pez, ictios, que significa pez en griego. Pues entonces el pez era un símbolo que también era un poco un símbolo clandestino, ¿no? Si tú enseñabas un pez a alguien, pues si era cristiano sabía que estaba hablando con un cristiano.
si no era cristiano, diría, mira, quiere ir a la pescadería, quiere que le pregunte dónde se compra el mejor pescado, ¿no? Pero eran símbolos que tenemos que pensar momentos en que el cristianismo era ilegal y a veces perseguido. Y el otro símbolo, ponemos, el otro símbolo es lo que se llama el crismón, una X y una P, que son las dos primeras letras griegas de la palabra Jesús, Jesús. Esos son los tres primeros símbolos del cristianismo. O sea, olvidémonos de la cruz. La cruz es ya metido en el siglo IV. Estos eran los tres primeros siglos con los que al buen pastor lo adoraban como imagen de Cristo, que es muy bonita. Un buen pastor que perdona, que busca a la oveja descarriada. Y los otros eran símbolos un poco de contraseñas ocultas, ¿no? Pasamos a la siguiente. No podemos ignorar lo duro que tuvo que ser la vida de esas comunidades cristianas desde el siglo I hasta el año 313. El año 313, que ahora llegaremos, es cuando ya se tolera el cristianismo, ¿no? Pero en esos 300 años, desde el primer mártir que hay, que es San Esteban es apedreado en Jerusalén por los judíos por ser cristiano, pero ese es el primero de muchísimos mártires. También es algo que se escapa a la mente de este historiador. ¿Cómo se puede perseguir tanto a una fe y que esa fe no desaparezca? Porque había apostasías. Apostasías que te decían, mira, o quemas incienso a los dioses o mueres. Y había mucha gente que, bueno, pues quemaba incienso a los dioses porque es legítimo. Pero también había otra gente que no. No, yo tengo mis convicciones y yo voy a seguir adorando al que creo el Dios verdadero. Yo no me meto con lo que tú crees, pero yo no voy a jurar de mi fe. Y esa gente o sufría penas de prisión o en determinados tiempos del imperio eran asesinados. Eso es una realidad. Aquí no son leyendas ni tradiciones. Era una realidad que había persecuciones. ¿Por qué perseguía el imperio a los cristianos? Porque los cristianos nunca desafiaron a las autoridades romanas, más allá de no querer quemar incienso o hacer ofrendas a los dioses. ¿Por qué? Bueno, me imagino que luchar contra el poder establecido, o sea, el poder establecido quiere mantener un estatus. La religión cristiana traía un aroma de libertad, un aroma de amor. Era un cambio radical en el funcionamiento de la religión. Entonces, había emperadores que lo toleraban, pero había otros momentos en que eran perseguidos. La imagen más icónica es en el anfiteatro de Roma, en el Coliseo, pues los cristianos echados a las fieras, ¿no? Esto no es ninguna leyenda, esta era realidad. Y en las provincias, bueno, pues aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos un martirologio tremendo de época romana, empezando por San Aciclo y Santa Victoria, ¿no? Que son asesinados a finales del siglo III. Las grandes persecuciones fueron la primera, Nerón, y la última, Diocleciano, emperador romano también. Pero, como decía Tertuliano, que era un escritor de los primeros siglos del cristianismo, la sangre de los mártires engendraba nuevos cristianos. Y esto no es una historia de hace 2000 años. Hoy en día sigue habiendo persecuciones de cristianos. En muchos puntos del mundo no se permite, no se tolera la religión cristiana, sea evangélica, sea católica, la religión cristiana. ¿Y a pesar de eso desaparece la religión cristiana? Pues no. A pesar de eso sigue habiendo comunidades que en lugares donde se practica la violencia contra ellos no renuncian a su fe. Y eso estamos hablando hoy, 2024. Pues lo mismo ocurría en estos primeros siglos del cristianismo. A pesar de las violentísimas persecuciones que podían llevar muerte, podían llevar prisión o incluso limitaciones de derechos individuales, pues no se renunciaba al cristianismo. Y pasamos a la siguiente, y llega un personaje clave, Constantino. Esta es una imagen por inteligencia artificial, muy ajustada a la realidad de cómo sería él realmente. Constantino es emperador de Roma del año 306 al año 337. Constantino, luego hablaremos de ello, tiene
una madre y un consejero estupendos. La madre se llama Elena y el consejero se llama Osio. Osio era obispo de Córdoba y Elena será una mujer listísima que, viendo con gran futuro lo que se venía encima, le dice a Constantino, a su hijo: Constantino, protege a los cristianos, protege a los cristianos. Y Constantino, que parece que no fue cristiano hasta el final se bautiza, pero Constantino va a practicar una política de tolerancia con el cristianismo. Hay una guerra civil en ese momento, hay una guerra civil entre dos candidatos al imperio. Eso se repetía mucho en el Imperio Romano. Siempre el poder genera rivalidades, ¿no? Donde no hay poder no hay rivalidades, pero donde hay poder siempre hay rivalidades. Bueno, y en esa guerra civil, entre Magencio, que era el otro candidato, y Constantino, va a ocurrir algo muy interesante. Ponemos la siguiente. La batalla del Puente Milvio. El Puente Milvio está cerca de Roma. Allí se enfrentaban legiones partidarias de Constantino, con Constantino presente, y legiones partidarias de Magencio enfrente. Cuenta la leyenda, esto también forma parte de la tradición, que en sueños se le apareció a Constantino una imagen que decía: con este signo vencerás. Ojo, este cuadro es del siglo XVI y pone que la imagen que se le aparece en vísperas de la batalla, la noche antes de la batalla, a Constantino, es la cruz. La cruz no se le apareció. Lo que se le apareció fue el crismón que vimos antes. Ponemos la siguiente. Entonces, él ordena que todos sus soldados de las legiones, esto sí es cierto, que todos sus soldados pongan el crismón en su escudo. Como veis, en la parte de los escudos rojos, todos llevan el crismón, que recordáis que eran las dos iniciales de la palabra Cristo en griego. Gi, la X, y Ro, la P. Pasamos a la siguiente. Es el puente, la batalla, y la realidad es que gana. Constantino gana esa batalla. Derrota a Magencio en el año 312, y es una cosa real que las tropas de Constantino llevaban ese emblema cristiano. No tenían por qué ser todos cristianos, aunque gran parte de su ejército sí era cristiano. Magencio no. Magencio no era una guerra religiosa, ojo, no pensemos que uno eran cristianos contra paganos, no, eran dos candidatos al trono, pero uno, asesorado muy bien por su madre, Helena, y por Osio, entendió que la fuerza de los cristianos había que tenerla en cuenta, que no se podía seguir persiguiendo a los cristianos. Ponemos la siguiente. Y llegamos al año 313, al año siguiente. Constantino toma una decisión decisiva, muy acertada, hermosa. El edicto de Milán tolera el cristianismo. Por primera vez, los cristianos van a poder celebrar sus liturgias, sus asambleas, sus actos en público, sin que sean perseguidos. Ya el Imperio Romano nunca volvió a perseguir a los cristianos, salvo un pequeñito periodo de un emperador que se llamaba Juliano el Apóstata, porque Juliano había nacido cristiano, había sido bautizado, pero se volvió contra los cristianos, intentó restaurar el culto pagano, pero fueron unos años, ¿no? El edicto de Milán, muy importante, os voy a hablar de dos edictos hoy. El edicto de Milán, que es la tolerancia del cristianismo, y luego llegará el último, el edicto de Tesalónica, que es el cristianismo convertido en religión oficial del imperio. No los confundamos. El edicto de Milán, los cristianos ya podían celebrar su religión sin ser perseguidos. La imagen es una imagen bizantina, muy posterior, pero representa a Constantino con su madre, Santa Helena. Pasamos a la siguiente. Y hablemos de Santa Helena. Santa Helena, la madre de Constantino, cristiana, ella sí era cristiana, madre consejera de Constantino, y va a realizar una cosa muy importante. Va, una vez ya autorizado el cristianismo, con el edicto de Milán, va a viajar a Jerusalén,
en una expedición oficial del imperio para buscar la cruz de Cristo. Para buscar la cruz de Cristo. Bueno, eso también entra un poco dentro de la tradición, la leyenda. Se cuenta que descubre la cruz, que los cristianos la habían guardado después del ajusticiamiento de Jesús. Los cristianos la habían guardado, la habían escondido allí en el Monte Calvario, la encuentra y a partir de entonces ya la cruz sí se convierte en símbolo cristiano. Se cuenta, también según la leyenda, que claro, encuentra tres maderos. Una sería la cruz de Cristo y otra de Dimas y Gestas, los dos ladrones. Se cuenta, una bonita leyenda, que para descubrir cuál era la verdadera de Jesús, traen a un enfermo incurable, le ponen los tres maderos, dos no hacen nada y el tercer madero cura al enfermo. Bueno, eso ya te lo creo o no te lo crees. Pero la leyenda está ahí. También automáticamente se empiezan a cortar trozos de la cruz para que esas reliquias vayan por todo el mundo, lo que en latín se dice lignum crucis, el leño de la cruz. Bueno, también te lo puedes creer o no creer, porque se podían formar unas cruces enormes si se reuniesen todos los trocitos que hay en el mundo. Bueno, eso te lo crees o no te lo crees. Pero yo creo que aquí lo importante es que ya la cruz, a partir de entonces, se convierte en símbolo del cristianismo. El buen pastor sigue apareciendo en algunos sitios, el pez ya no tanto, y el crismón sí, porque era incluso ya una identidad militar de las legiones romanas. Y Santa Elena, esta es una imagen que hay en Roma, es una persona fundamental en el cristianismo, en la historia. Pues ponemos la siguiente. Osio, obispo de Córdoba. Nació en Córdoba. Él nace en Córdoba, obispo, nace en el año 254. Hemos hablado del concilio de Elvira. Él estuvo en el concilio de Elvira. No lo presidió, de Elvira, que era en Granada, no lo presidió el obispo de Granada, Félix, pero Osio ya era un hombre de un gran prestigio intelectual entre los cristianos de esos primeros años. Se va a hacer emperador, pero se va a hacer asesor del emperador, de Constantino, consejero. El edicto de Milán surge porque Osio le dice, mira, vamos a tolerar el cristianismo, no hay ningún enemigo para el imperio. Y así unificas a la sociedad. No puede haber media sociedad viviendo en catacumbas. El cristianismo estaba extendido, no se podía seguir negando la realidad. Osio, fundamental. Pero va a ser fundamental también porque va a organizar y presidir, desde el punto de vista religioso, porque la presidencia oficial la tuvo el emperador, el primer concilio ecuménico, donde se reunían obispos de todas partes del imperio. Pasamos a la siguiente, que es el concilio de Nicea, en el año 325. Nicea estaba en la actual Turquía. Era parte del imperio y allí se reúne un gran número de obispos con la idea de que, bueno, poner un poco en orden el cristianismo, ¿no? Incluso surge un credo, el credo oficial del cristianismo de esa época. Y ese concilio lo preside Osio. En el centro estaría Constantino, esto también es una imagen bizantina, ¿no? De época bizantina. Osio, en la Iglesia Ortodoxa, sabes que la Iglesia Ortodoxa se está extendido por la parte oriental de Europa. Osio es santo, está considerado santo. La Iglesia Católica no lo tiene como santo, pero bueno, creo que se está haciendo algunas gestiones. Pero en cualquier caso, históricamente es un personaje importantísimo. Obispo de Córdoba, concilio de Elvira, asesor de Constantino, importantísimo para que ese edicto de Milán salga adelante, y presidir el concilio de Nicea, que es la primera reunión ecuménica de todos los obispos del Imperio Romano cristianos. Seguimos. Y esta es la última fecha. Aquí vamos a terminar. Una fecha también muy importante. La religión cristiana en el año 380 ya está extendida por todo el imperio. Está extendida por todo el imperio. La religión pagana, ya la gente cada vez cree menos en dioses que no le garantizaban ningún tipo de felicidad ni ningún tipo de vida eterna.
Y en el año 380 el emperador Teodosio, que era por cierto hispano, había nacido en la provincia de Hispania, dicta el Edicto de Tesalónica. ¿Y qué dice el Edicto de Tesalónica? Que convierte al cristianismo en religión oficial del imperio. Religión oficial del imperio. El cristianismo seguiría teniendo su líder, que sería el Papa. El imperio seguiría teniendo su líder, que sería el emperador. Pero ya el cristianismo era religión oficial del imperio. Y aquí surge un poco el debate. ¿Esto fue bueno o malo? Yo siempre he pensado, y a título particular, que la Iglesia y el poder no hacen buenas migas. Cuando la Iglesia ha tenido mucho poder humano, terrenal, ha ido mal. La Iglesia tiene que estar al lado de los que sufren, al lado de las víctimas. La Iglesia tiene que predicar amor, justicia, verdad, libertad. Y el poder es otra historia. Tiene que haber buenas relaciones, por supuesto. Incluso una colaboración eficaz. Pero convertir a la religión en oficial del imperio lleva peligros. El primer peligro, ¿cuál fue? Que ya el imperio empezó a perseguir a aquellos que no eran cristianos. Y los cristianos que habían sido perseguidos pasaron a ser perseguidores. La primera víctima de las persecuciones se llama Prisciliano. Prisciliano era un predicador, un obispo cristiano de aquí de Hispania, que bueno, se mezclaron ahí también luchas de poder. Él apoyaba a otro emperador y bueno, lo condenaron y fue ajusticiado, ¿no? Y ahí empieza una historia triste de persecución entre cristianos, ¿no? Entre los propios cristianos. Por supuesto, a los paganos se les prohibió ya practicar la religión de sus antepasados. Por eso se destruyeron templos paganos, se destruyeron imágenes de dioses con el daño para el patrimonio que eso causó. Incluso muchos enterraban. Hace poco en el IAPH hemos restaurado 2 efebos de bronce que estaban escondidos, estaban soterrados y que eran los propios paganos, entre comillas, los que las enterraban para que no les dijesen, oye, que tenéis aquí estas imágenes, ¿no? Entonces aparecen muchas de las imágenes que aparecen enterradas es porque los propios propietarios las enterraban, ¿no? Por tanto, esta es la historia un poco rápida y divulgativa de esos 300 primeros años del cristianismo, desde que un hombre que predicó la verdad, el amor, la justicia y la libertad en Tierra Santa, en Palestina, fue crucificado. Creemos los cristianos que resucitó. Bueno, pero desde ese momento en que nadie apostaba porque eso se extendiese más allá, pues llegó a convertirse en religión oficial del Imperio Romano y a expandirse fuera ya de las fronteras del Imperio. A Britania llegó San Patricio. A los Balcanes, más allá del Imperio Romano, también hubo predicaciones. Germania también fueron llegando. Ya fue imparable hasta seguir avanzando como la religión más importante que hay en el mundo hoy por hoy. No numéricamente, porque la musulmana es muy numerosa, pero yo creo que la que ha hecho avanzar, y esto lo digo aquí tranquilamente, la que ha hecho avanzar el mundo es la religión cristiana. Porque la religión cristiana es la que pone a la persona en el centro de la vida. A la persona individual, con sus derechos, con sus libertades, ¿no? No hay religión como la cristiana. La religión cristiana ha hecho avanzar el mundo. Cuando Europa gesta la Unión Europea, las bases de esa Unión Europea son el humanismo cristiano. La Ilustración, por supuesto, y la herencia grecolatina, ¿no? Que son, yo creo que las 3 patas en las que la sociedad debe avanzar. Si hoy tenemos democracia, convivencia, es porque hubo una gran herencia de griegos y romanos, un humanismo cristiano que ya, insisto, predica la verdad, el amor, la justicia, la libertad y pone a la persona, al ser humano, en el centro de la vida, por supuesto, Dios por encima, pero yo creo que me entendéis, ¿no? La persona,
el amor a esa persona, ¿no? La persona es algo importante para el cristianismo. Y luego esa filosofía de la Ilustración, que trae también una serie de libertades. La democracia es mejorable, ya decía Churchill que la democracia era el peor sistema, exceptuando todos los demás, ¿no? Es decir, tenemos que hacerla mejor, ¿no? Porque la democracia siempre será expresión de una sociedad madura. Pero sintámonos orgullosos que el cristianismo, ese cristianismo perseguido, ese cristianismo triunfador, triunfante, está en la base del progreso de la sociedad. Muchas gracias y buenos días. Creo que tanto de parte de católicos como de protestantes creemos en la inspiración de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, pero desde hace bastante tiempo hay quien, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con los escritos de Pablo, pues lo ponen bastante a parir, ¿eh? No voy a mencionar ninguno por nombre, pero algunos de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, pues lo ponen a parir, digo, y lo critican muchísimo porque seguramente juzgándolo con una mentalidad moderna y sin tener en cuenta el contexto donde él predicó, que él nunca se opuso ni predicó en contra del imperio, de las injusticias del imperio, como por ejemplo la institución de la esclavitud. Y ahí pues lo tildan de insensato, de imprudente y de plegarse al poder de alguna manera, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta opinión? O por lo menos, ¿por qué él no se opondría de una manera, aunque fuese respetuosa, pero denunciando esa diabólica institución que algunos han calificado, diabólica institución de la esclavitud? Bueno, Ángel, gracias por estar aquí. Eres una persona a la que admiro, aprecio profundamente, ¿no? Y gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que esas críticas a San Pablo forman parte de esta cultura woke que hay hoy en día. Una cultura woke que nace en Estados Unidos, que está muy extendida y que crea unas prioridades en la sociedad actual y una manera de juzgar al pasado con criterios actuales. Con criterios actuales. San Pablo es un hombre que muere, que da testimonio por su fe, es mártir, por tanto, más que eso no se le puede pedir. Y él no iba contra el Imperio Romano, efectivamente. La esclavitud era algo, en ese momento, bueno, aceptada socialmente, ¿no? Ya llegó el momento en la historia en la que había que superar la esclavitud, pero no era en el siglo I, II, III, IV. Constantino, que es un grandísimo emperador, tampoco abole la esclavitud, ¿no? Estamos hablando que la esclavitud se empieza a abolir, bueno, en Estados Unidos ya sabemos, con Abraham Lincoln, ¿no? Nada menos que en 1860 y tantos, ¿no? Por tanto, esas críticas a San Pablo, hechas con nuestras perspectivas actuales, yo creo que son injustas totalmente. San Pablo fue un gran predicador del cristianismo, dio la vida por la fe y él no buscaba luchar contra el imperio, él buscaba divulgar el cristianismo. Tiempo habría de solucionar esos problemas que a nuestros ojos de hoy en día los vemos increíbles, que no se solucionasen, pero bueno, yo creo que sin duda alguna había otras prioridades entonces. Yo creo que son críticas injustas. Pero bueno, como hoy en día está muy extendida esa manera de entender la historia, que tenemos que pedir perdón por todo, ¿no? Y sentirnos vergüenza de nuestro pasado, pues, pero yo no lo comparto, desde luego. Que José ha mencionado pues a Constantino, su madre Santa Elena. ¿Hay constancia de algún familiar o alguna familiar de un emperador anterior que fuera cristiano, cristiana? No, no hay ningún emperador cristiano, no. El primer familiar. Sí, familiar. Hombre, esposa. No, esposas no. Esposas no. Familiares, sí. Fíjate que hasta se hablaba que Séneca, que estamos hablando del siglo I, Séneca tenía encuentros con San Pablo. Que muchas veces el ideal de Séneca, la filosofía de Séneca, entrocaba mucho con el cristianismo. Séneca, para los que no sabéis de Córdoba, Séneca era cordobés. Era cordobés y era maestro de Nerón.
que lo bueno que aprendió Nerón fue con Séneca, pero luego salió un alumno malo que mató a su maestro. Espero que de los que hay aquí ninguno salga como Nerón y liquide a medio claustro de profesores de la facultad. Es decir, no sería extraño que familiares de emperadores paganos tuviesen ya una vinculación al cristianismo. Es que el cristianismo estaba extendido por todo el imperio y la familia imperial o los gobernadores, vamos a ver, es que había altos dignatarios que eran cristianos. Sebastián era jefe de la Guardia Pretoriana. Jefe de la Guardia Pretoriana, Sebastián. Estamos hablando de finales del siglo III y se convierte en mártir. Y era el jefe de la Guardia Pretoriana, San Sebastián, ¿no? Y, se convierte en mártir por negarse a quemar incienso, a adorar a los dioses. O sea, seguro, no nos quedan datos de familiares directos, pero seguro que el cristianismo estaba extendido por las capas altas de la sociedad. Buenos días, Juan José. Como nombraste esos contactos de Séneca y Pablo, estuve leyendo que Pablo tuvo visitas aquí en España y como no lo nombraste en la presentación, si nombraste a Santiago, me gustaría saber si es cierto que él estuvo por aquí y cuál fue su influencia aquí en España. Sí. ¿Tu nombre es? Jonathan. Jonathan, efectivamente, no hay fuentes documentales, pero hay ideas de que San Pablo pudo estar en Hispania. Pero lo mismo que de Santiago, no hay fuentes documentales, sin embargo sí hay una gran tradición de que Santiago estuvo en España. De San Pablo se dice que estuvo en Hispania, pero no se ha creado ninguna tradición que avale. San Pablo estuvo en Roma. De Roma a Hispania no había mucha distancia. Es decir, hay una ligera idea de que pudo estar, pero ya digo, la gran diferencia con Santiago es que con Santiago se ha creado una grandísima tradición, la Virgen, el Camino de Santiago. En cambio, de San Pablo no se ha generado una tradición, pero hay una corriente histórica que dice que pudo estar en España, incluso por encima de Santiago. Es decir, que Santiago nunca estuvo en España. Hay quien dice eso, pero San Pablo sí, porque San Pablo era el gran apóstol viajero, ¿no? Pero no tenemos ningún dato y sobre todo no se ha generado una tradición en torno a esa visita posible.